Vamos a conversar con nuestros invitados, Saudia Leboller, analista política y docente universitaria, y Pedro Donoso, analista político, director de ICARE. Gracias a los dos por participar. No sé si empezar por el discurso del señor Saquicela, cuando públicamente dice, bueno, se rumora que hay un pacto. Pues ahora sí les confirmo, hay un pacto con UNES, pero es un pacto por la institucionalidad. Y esto me recordó de inmediato cuando el presidente Correa dijo que le iba a meter la mano al bolsillo a la justicia, pero por el bien del país. Entonces, claro, reconocen estas historias, pero lo ponen por el bien del país, o en este caso por la institucionalidad del país. Pero en definitiva es un reconocimiento a algo que era un secreto a voces, ¿no? ¿Cómo les parece este y otros elementos? Es decir, ¿les provocó sorpresa lo que sucedió el día de ayer? Empecemos, Saudia, con usted. Buenos días. Buenos días, Andrés, y buenos días a todos sus oyentes. No causaba mucha sorpresa, sobre todo cuando ya empezó a decaer el nombre de Marcela Holguín como posible presidenta de la Asamblea, y enseguida apareció el nombre del actual presidente de la Asamblea, como para que él retome o se mantenga, mejor dicho, dentro del cargo. Entonces, este grupo ha venido trabajando ya muchísimo tiempo, y que hagan una declaración por la institucionalidad, ojalá sería bueno que empiecen a trabajar por el país, digo yo, ¿no? Porque yo no veo que ahí haya un interés institucional, sino un interés más bien de los partidos en específico, que es un tema recurrente justos en las agrupaciones que funcionan actualmente en la política nacional. Uh-huh. Pedro, ¿cuál es tu lectura en este primer momento de lo que ocurrió? Gracias, Andrés. Saludos, Saudia. Creo que es importante también volver a ver la cancha en la que se juega esto. Yo soy súper insistente en esto, pero me parece que es un factor importante. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, a que la cancha en la que se renueva autoridades en el legislativo, puede haber un juicio político, se posicionan los consejeros de participación ciudadana, que es uno de los eventos también más importantes, ¿no es cierto?, de lo que sucedió ayer, ¿verdad? Se juega en la cancha del profundo pesimismo, ¿no es cierto? De Perfiles de Opinión, en su última encuesta del 29 de abril, el 1 de mayo, nos dice que 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, pero sobre todo 6 de cada 10 se sienten pesimistas del ámbito político en el futuro. Es decir, 6 de cada 10 creen que esto va a empeorar en el futuro, ¿no? Esa es la cancha en la que se está jugando. Ahora, para mí era un escenario absolutamente probable, sí, porque cuando nosotros hacemos análisis proyectivos de política, lo hacemos con metodología de escenarios, era absolutamente probable, era el más probable, ¿no es cierto?, que Virgilio Saquicela, ex miembro del BAN, ex miembro de Creo, fue alcalde finalmente de Azogues con Creo, ¿no? Porque también hay que recordar, digamos, ¿no?, porque a la larga se critica mucho el presente, pero nos olvidamos que muchas veces son los movimientos políticos los que crean estos personajes y la dinámica política, digamos, la que los adopta en manera distinta, ¿no? Era altamente probable que esto suceda, ¿no es cierto? Sin embargo, haciendo una lectura mucho más profunda, es interesantísimo, ¿no es cierto?, cómo se deja por fuera a la bancada de Ecuador, que se llama ahora, ya no es bancada del Acuerdo Nacional, de la composición finalmente del CAL, y hay que ver cómo repercute eso, para mí, en de las cosas más importantes, dejando de lado el juicio político, que es la composición de las comisiones, porque estamos viviendo un momento muy interesante de debate de leyes muy interesantes y bastante, digamos, particulares, ¿no es cierto?, en donde las presidencias de las comisiones van a jugar un rol bastante importante y fundamental. El gobierno Saudia ha tenido, o el bloque del gobierno en la Asamblea, ese talento para perder adhesiones. Increíblemente, uno no entiende por qué no ha logrado mantenerlos, lograr la estabilidad y más bien ganar gente. Ha sido todo lo contrario. Fíjense ustedes ahora que a propósito de esta coyuntura, finalmente el correísmo, el Partido Social Cristiano, cierto sector de Pachacuti, Izquierda Democrática, Independiente, finalmente consolidan un número importante de oposición. Se dice, bueno, si eso se replica en el juicio, pues hasta ahí llegó el presidente Lasso. ¿Esa lógica funciona o no tanto así, Saudia? A mí me parece que los votos que están seguros son los 88, porque si ponemos a ver cómo fue la variación de la votación desde el presidente hasta el cuarto miembro del CAL, ustedes veían que variaban 92, 99, creo que alguien llegó a 100, no estoy muy segura ahora. Me parece. Sí, no, creo que es él. Entonces, ustedes ven ahí hay una variación, hay la apariencia que hay dentro de los escenarios que se construyen es que hay 88 fijos. Entonces, estamos hablando de que hay una puja real por 4 votos. Ahora, decir que se va a replicar la misma votación,
es probable, pero también es un escenario que improbable. O sea, es toda la matemática que haya y todo el manejo que haga el gobierno para contener esos 4 votos. Todo lo que se pasa tras escenario no siempre va a ser público. Entonces yo creo que hay que esperar, porque todavía el presidente tiene la carta de la muerte cruzada que volvió a nacer. Entonces la pregunta es, ¿podrá contener esos 4 votos o no podrá contener? Porque también puede pasar una cosa, puede que el presidente esté también muy interesado en ir a la asamblea, si es que tiene una buena base de información, no para defenderse, sino para poner cierto orden, podría darse. Lo que pasa es que estamos en un juego de probabilidades muy altos, en donde, claro, tenemos un gobierno que políticamente es poco hábil, aunque ha mejorado mucho, hay que admitir la presencia de Cucalón, creo yo que les ha dado un tanque de oxígeno, les ha permitido moverse algo más, pero ahora viene la cuenta final y la cuenta regresiva. Ahí finalmente, o vamos a elecciones en un cortísimo plazo, porque siempre yo digo, le sacan a Lazo quien sube, el vicepresidente Borrero, y qué ha pasado en el país fuera de la crisis política, ¿no? Entonces, es todo eso lo que hay que ver hacia dónde están apuntando, porque la oposición tiene su agenda, entonces hacia dónde vamos. Además, ayer mandaron muchos mensajes, no solamente eran las posesiones, sino que había que ver el tipo de inauguración que hicieron en la toma de posesión de los municipios, sobre todo me refiero a Guayaquil y Quito. No, sí, una parafernalia impresionante, ¿no? Pero bueno, 4 votos, la diferencia entre que el gobierno se mantenga o sea destituido el presidente. Realmente me imagino la presión que debe haber por esos 4 votos. Y en ese contexto, en Twitter hubo una suerte de conversación y medio impasse entre quienes decían que, bueno, es normal el tema de la negociación, el tema de lograr una cosa por otra. Es decir, ¿cuál es el alcance o cuáles son los parámetros a tu juicio, Pedro? ¿Todo es posible a propósito de un voto o no debería ser tanto así? No, no debería ser así, digamos, pero además es supremamente interesante lo que pasa en el Ecuador, ¿no es cierto? Es lo que decía Mario Riorda, que es un profesor universitario, un maestro argentino. Él dice, vivimos la tribulización del debate, es decir, cada tribu defiende lo suyo independientemente de lo que se esté debatiendo. Somos un país del quién y no del qué, ¿no? Entonces yo escuchaba académicos decir, y yo con sorpresa, que eso es normal en las democracias. No, no es normal en las democracias comprar votos. Eso es ilegal y es un delito. Lo que es, digamos, es llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, programáticos con movimientos políticos, porque no es que las democracias modernas llegan a acuerdos con Juanito y Pepito por fuera del movimiento, no, pues finalmente se llegan con acuerdos un poco más, digamos, amplios, pero más allá de lo que podamos discutir en lo moral y en lo ético, incluso estratégicamente creo que no es positivo el encargar la gestión finalmente a terceros cuando eres un gobierno que tiene un déficit de gestión impresionante. ¿No? Es decir, el Observatorio de Gasto Público, ¿no es cierto?, en su análisis decía que en la mitad del año 2022 el Ejecutivo había ejecutado el menos del 40% de su ejecución presupuestaria. Eso es una locura, ¿no? Entonces, encargar a terceros la ejecución presupuestaria cuando tú eres un gobierno deficitario en ejecución y eso está mermando tu reputación política, creo que incluso estratégicamente no es una buena idea, ¿no? Yo concuerdo mucho con Saudia. Yo no creo que finalmente los votos que eligieron ayer al CAL y al presidente y a los vicepresidentes automáticamente se transforman en votos para la censura. Yo no estoy de acuerdo. Y además hay que recordar, como bien lo decía Saudia, que en la arquitectura institucional del Ecuador, una destitución del presidente de la República en manos de la Asamblea no es posible. Y no es posible porque la muerte cruzada está de por medio. Saudia, el día de ayer se quejaba el asambleísta Flores de Creo a propósito de la no participación del bloque de Creo en el CAL, que decía le correspondía, que debía haber sido un gesto el que se incorporara a un representante de ellos. ¿Cómo interpreta usted este episodio? Es decir, ¿se viene la aplanadora entonces? Es que no es nuevo, o sea, esta cuestión de irrespeto a la conformación del CAL con los bloques mayoritarios. Recordemos que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano dejó de ser bloque porque perdió los diputados que perdió, entonces tiene menos del número reglamentario y le ponen, pero es parte del juego
que ellos han aprendido a desarrollar dentro de la Asamblea. O sea, eso no debe impresionar, y yo creo que de hecho lo debieron haber medido, que eso iba a pasar, que si es que estuvieron 2 años al frente de las diferentes comisiones, manejando inclusive las comisiones clave, esto podía pasar. Y todo lo que está ocurriendo es consecuencia del déficit del manejo político. Pedro daba un dato que es bien importante, el tema de la ejecución presupuestaria. Al gobierno se le critica porque no tiene que mostrar. Si no tiene capacidad de gestión presupuestaria, ahí está parte de las consecuencias. Es difícil mantenerse en un país como el Ecuador o en países altamente conflictivos como el Ecuador, mantenerse 2 años con un manejo que ha sido la constante. Es mayorías de un ratito, veamos cómo armamos por acá. Entonces, ha faltado una serie de tomas de decisiones mucho más radicales. Y los tanques de oxígeno que ha tenido, porque por su propia creación, por casualidad, por lo que fuera, no han sido del todo aprovechados. Entonces, yo creo que ahí sí no tienen de qué quejarse, porque esa es la forma como ellos hacen la política. Está reglamentado, pero no lo respetan, tan simple como eso. Comprendo. Ahora, Pedro, nuevamente sale a la palestra la muletilla de la muerte cruzada. En este sentido, hay una suerte de molestia porque se dice el gobierno ha manejado esta posibilidad con un chantaje permanente. Ya veremos qué pasa, o yo prefiero ir primero a hablar a la asamblea para defenderme y que quede en la historia de que yo comparecí a la asamblea y luego voy a determinar si voy a la muerte cruzada o no. Es decir, si hay indicios, o mejor dicho, si hay motivos para la muerte, pues entonces que lo haga de inmediato. ¿Por qué tiene que estar en esta expectativa de que según el panorama político voy a decidir? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo quiero solo enfocarme un minutito en la pregunta que le hizo a Saudia. Me parece súper interesante otra vez en este país, ¿verdad? Porque en el 2021, cuando el gobierno arma la mayoría, dejan afuera al Partido Social Cristiano del CAL, que era un bloque, digamos, que sí tenía las voluntades. Es decir, otra vez volvemos a que los unos se señalan a los otros, ¿no? Es que no es legal. Ya veía yo un ex asambleísta diciendo, preparen una acción de protección porque esto es ilegal. Pero cuando sucedió en el 2021 no se dijo nada. Este es el país del quién, no del qué. No importa que lo que sucede, sino si es mi amigo lo respeto, si es mi enemigo lo critico, finalmente, ¿no? Creo que la muerte cruzada en el diseño institucional es una herramienta que sirve para alivianar tensiones, es una válvula de escape, pero finalmente siempre es utilizado como chantaje, no ahora. Lo hizo Rafael Correa incluso en el tema aborto. No sé si ustedes recuerdan finalmente que dijo, se aprueba, yo aplico la muerte cruzada. Es decir, siempre ha sido, digamos, una espada de Damocles, ¿no es cierto? Y eso de una u otra manera maneja la dinámica política, ¿no? Y se convierte finalmente en un arma de chantaje que se utiliza. Ahora, otra vez el gobierno de Lazo es un gobierno de los destiempos, ¿no? Nunca entendió finalmente cómo hay que utilizar la política, cómo hay que utilizar las herramientas. En mi criterio, por ejemplo, una muerte cruzada se debió haber convocado cuando Lazo tenía altísimos niveles de aceptación, ¿no? Después finalmente de la vacunación. Hay colegas que yo, digamos, un poco revisé en Twitter lo que decía algo interesante que puede ser debatible también, que decían era que se llame la muerte cruzada antes de que se posesione el Consejo de Participación Ciudadana para que no haya quien los posesione, por ejemplo, ¿no? Una jugada, digamos, quizás que puede ser criticada políticamente, pero una buena jugada, porque además nos estamos olvidando de eso. De las cosas más importantes que sucedieron ayer es la posesión del Consejo de Participación Ciudadana, que va a tener una repercusión importantísima en el Ejecutivo. Y que va a ir en la línea de lo que ya presumimos, ¿no? Es decir, el hecho de concretar ese proyecto político de por medio. Ahora, Saudia, hay episodios realmente llamativos quizás en el fondo, ¿no? En el caso de Yesenia Guamaní, que en su momento fue destituida, separada de su cargo y ahora recibe el apoyo justamente de esas personas que fueron más bien quienes la separaron. Ahora la acogen y nuevamente es parte de ese Consejo de Administración Legislativa. Es decir, a la hora de la hora, todo es en función de los intereses de coyuntura, políticos me refiero, ¿no? Claro, lo que pasa es que también se pierde han perdido la vergüenza, ¿no? Cuando Pedro también habló del tema ético, eso es súper importante. Se está haciendo la política desde hace muchísimos años sin una concepción del bienestar. No solo en la política no solo hay que ser, sino también parecer, y aquí no importa absolutamente nada. O sea, es la imposición de la ley del más fuerte, la cuestión de la concepción de una política de tribus, porque lo que interesa son países polarizados donde pueda fácilmente reinstalarse gobiernos que sean autoritarios, no importa qué tinte tengan, derecha, izquierda, centro, lo que fuera. Lo importante es generar el escenario caótico, polarizado, donde es más fácil que entre una figura autoritaria que se va a terminar de imponer.
Entonces, no, como sociedades, lo que hemos visto es que no hemos aprendido mayor cosa. O sea, llevamos años de años polarizados y ayudando a polarizar, hablando de los extremos, en vez de ir construyendo una cuestión de centro donde se pueda confluir y pueda haber sobre todo pluralidad. ¿Ves algún impacto dentro de lo político, Pedro, a propósito de las últimas deserciones, los acomodos, en fin, los bloques dentro de la Asamblea? ¿Cómo observas el panorama inmediato? Es un panorama muy complejo, ¿no es cierto? Sobre todo en la constitución del legislativo. Me parece que el juicio político y el reparto de las comisiones podría provocar, lo planteo como una hipótesis, como escenario altamente probable, que los bloques implosionen, especialmente los bloques que finalmente no tienen una amalgama ideológica, ¿no? Es decir, Pachacuti, que es una gran incógnita. O sea, es una gran incógnita, no tengo idea qué es Pachacuti. Hay una señora, digamos que unas veces Pachacuti, después es un frente anticorrupción y después vuelve a ser Pachacuti, ¿no? La izquierda democrática es una gran incógnita también. Entonces, es altamente probable que estos dos hechos políticos puedan implosionar y que empezamos a ver una asamblea con mini bloques, ¿no? Y con mini bloques finalmente de 5 o de 10 asambleístas liderados por un caudillo que a la larga, digamos, empiecen a hacer una dinámica de negociación política. Esto complejiza aún más para el Ejecutivo, porque si ya es difícil, o si ya debe ser difícil negociar con 4 o 5 bloques, debe ser muy, muy difícil negociar con 20 bloques, ¿no es cierto?, de pequeños asambleístas. Yo creo que es una dinámica interesante que hay que regresar a ver y que es como hipótesis altamente probable. De hecho, podría decir que ya medio está sucediendo a propósito de 4 asambleístas liderados, me parece, por Daniel Noboa, que dicen declararse independientes y frente a todo lo que sucede. ¿Pero qué significa eso? Es una cosa también un poco esotérica, ¿no? No existe. Es decir, y yo creo que debemos dejar, incluso hago una culpa, dejemos de hablar de asambleístas independientes. No hay asambleístas independientes, no existen. Los asambleístas en el Ecuador, por el diseño institucional, vienen de un partido político. O sea, no hay que negarlo. El presidente de la asamblea vino por el partido político Democracia Sí, finalmente, ¿no? Es decir, ese fue su reducto. No hay asambleístas independientes. Creo que hay que regresar a ver cuál fue su origen, porque el momento en que además se pone la camiseta de independientes como para decir, me abro finalmente de la línea partidista y hoy voy a votar independientemente. ¿Qué quiere decir independientemente? ¿No? Claro. Ahora, Saudia, ya estamos muy claros en términos de lo político en la asamblea. Y Pedro anotaba el Consejo de Participación Ciudadana. También se menciona que ya es un hecho la mayoría del correísmo también esa función del Estado. ¿Eso qué marca? ¿Cuál es el impacto que va a tener la actitud, o mejor dicho, la actividad de ese organismo? A propósito de todo lo que está pendiente, todos los concursos en torno a las autoridades de control. Claro, lo que pasa es que han venido por meses frenando la designación de autoridades y ahora lo que tendremos es que ellos van a nombrar las autoridades que ellos consideren que debe tener este país, con todo lo que ya hemos aprendido de las tipos de autoridades que se nombraron durante cierto gobierno. Entonces, ¿qué queda? También queda el tema de la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos en una posición bastante cómoda porque decimos, bueno, es una pelea entre los políticos, incluyendo el Consejo de Participación, y nadie dice ni hace nada. Entonces es como que no nos afectara la política del país, cuando sí afecta y nos afecta bastante. Pregunten a los empresarios si pueden invertir en algo, pueden hacer una proyección, digamos, de mediano plazo. Ellos están viviendo al cortoplacismo al máximo y según la situación se deteriora es peor. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que ellos nombren las autoridades que consideren, porque no hay nadie que haga un contrapeso real. Ellos de alguna manera deben rendir una cuenta al Congreso porque son los que les nominan y los que les pueden enjuiciar, pero tampoco se ve, o quiero pensar que tal vez si es que pasa algo que fuera de lo legal, que haya un bloque legislativo que por lo menos diga algo. Es que también aquí es dejar hacer, dejar pasar. Entonces hay una cuestión de falta de responsabilidad de todo el mundo muy, muy grande. Hay una crítica, Pedro, al gobierno que me pregunto si es justa o no, cuando se dice que lo que sucede en términos de la reagrupación del correísmo tiene que ver con la gestión del presidente Lasso, porque ha mantenido en el cargo a gente vinculada con el correísmo, porque ha dejado pasar o, en fin, no ha sido contundente su acción frente a este tema, más allá que él decía que ya el correísmo se acababa cuando él llegara, pero en definitiva, ¿hay o no indicios para criticar directamente al gobierno a propósito de la fuerza que ha recuperado este movimiento político?
Es una discusión, digamos, profunda, ¿no es cierto? No, que creo que debe ser profunda, además. Yo no creo que se puede decir sin mucho rigor que el gobierno primero tiene un pacto con el correísmo, que a mí me parece que son, digamos, estas historias de paranoia, ¿no es cierto? Lo que sucede es que el correísmo es un movimiento vivo, y el problema es que el gobierno le encanta juzgar, digamos, o hacer lecturas políticas desde los sesgos, desde el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, ya lo decía Mark Twain, ¿no es cierto? Es el sesgo en donde no te pone problemas lo que no sabes, sino lo que crees que está sucediendo y no sucede. El correísmo es una fuerza de por sí que está viva, digamos, ¿no? No importa que todos los analistas quieran sepultarlo, a la larga los resultados nos lo están diciendo, ¿no es cierto? Maneja la primera minoría en la asamblea, tiene unos resultados, digamos, impresionantes en las seccionales, ¿verdad? Entonces, no creo que es porque ha mantenido cargos, mandos, no creo que eso no es finalmente, es porque, no sé, en este juego de pesos y contrapesos, o finalmente del péndulo, cuando no haces una buena gestión, tu antagonista se va a beneficiar. Eso es lo que ha sucedido. O sea, no hay que irse más allá, no hay que crear historias paranoicas, ¿verdad? Si no haces una buena gestión y colocas y posicionas al correísmo como tu enemigo principal, él se va a beneficiar de que tú no hagas un buen gobierno. A mí me parece impresionante lo que sucedió, y lo ponía en un tuit, ¿no es cierto? Muchas veces las palabras crean realidades, y el presidente Lasso creó finalmente el triunvirato de la conspiración, en donde ahora maneja el CAL. Es impresionante porque uno de los miembros del CAL, ¿no es cierto?, se le dice que es miembro de la CONAIE y no de Pachacuti. La CONAIE no es un movimiento político para tener un miembro en el CAL, claro. Pero es impresionante. El triunvirato de la conspiración que tú tanto deseaste, pues finalmente ahora ya lo lograste y ahora maneja el CAL. Saudia, concluimos con usted también en esa misma línea. ¿Cómo observa o qué comentarios tiene a propósito de esa crítica que recibe el gobierno? Referente a este último punto, es que, a ver, solo quería complementar, UNES no ha dejado nunca de trabajar en territorio. Entonces, el momento en que trabajas, tienes los resultados que obtienes. Pero si estás en gobierno, teniendo todo el Estado para poder construir tu propia gestión, tu propia imagen, tu propia reputación, y no lo haces, entonces estás muy equivocado. Porque la política, si bien en el país es mucha discusión, si es que tienes por atrás cosas que has hecho, cosas que puedes mostrar, generas tú mismo un contrapeso contra la crítica feroz que te pueden hacer. Entonces esas son las cosas que no se han terminado de entender, o no se las han querido manejar, hablar las razones que haya. Pero claro, o sea, hay que partir del hecho de que UNES es una minoría grande que sabe hacer campaña, que sabe trabajar en territorio. La otra pregunta es, ¿qué saben hacer los demás partidos? Claro. Solamente participar en ciertas elecciones y punto. Claro, eso sí, también es otro detalle, ¿no? La poca conexión, por ejemplo, que el gobierno ha tenido eso con la ruralidad, con el tema de la gente, la poca empatía a propósito de los problemas cotidianos, ¿no? Eso también puede efectivamente pesar. Bueno, argumentos valiosos, sin duda. Muchas gracias por estas reflexiones de una coyuntura particularmente importante, la que vive el país, a propósito del inicio del juicio político del presidente de la República y lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Saudia Lebollera, analista política, docente universitario. Pedro Donoso, analista político, director de ICARE. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen día. Gracias, buen día. Buenos días, hasta luego. Igualmente, gracias.